En una galaxia distante donde la política interestelar dicta las vidas de millones, un diplomático humano llamado Rick se encuentra en el centro de un conflicto inesperado enviado para negociar la paz entre la Tierra y la raza alienígena. Rick se topa con una escena desgarradora. La inocente niña Araria es sentenciada a ejecución por un crimen que no cometió. Impulsado por un profundo sentido de justicia y un afecto floreciente, Rick interviene rescatando a Aria y desencadenando una cadena de eventos que desafiarán los cimientos de sus sociedades. Mientras Rick y Alaria huyen de sus perseguidores, descubren una conspiración que llega a los niveles más altos de gobierno. Su viaje los lleva a través de impresionantes paisajes alienígenas, a través de peligrosas aventuras y al corazón de las alianzas entre especies. En el camino, su vínculo se profundiza, trascendiendo los límites de sus culturas y provocando un amor que desafía al destino. En una historia llena de suspenso, romance e intriga política, un humano rescata a una niña alienígena de la ejecución. Su amor desafía un destino inesperado. Explora temas de coraje, sacrificio y el poder transformador del amor, frente a unas probabilidades abrumadoras. Y así comienza la historia. Rick descendió de la lanzadera de transporte hacia el planeta alienígena, admirando la bulliciosa capital con su mezcla de elegante arquitectura futurista y una exuberante y vibrante flora. Como diplomático de la Tierra, estaba allí para negociar la paz, pero la belleza del paseo marítimo no logró calmar su inquietud. El aire fresco y húmedo llenaba sus pulmones, un marcado contraste con la atmósfera estéril de la lanzadera. Su placa diplomática le otorgaba acceso a la mayoría de las áreas, pero mientras deambulaba, notó una multitud que se reunía. Curioso, Rick se acercó. Sus oídos captaron el murmullo bajo del idioma alienígena. El sabor metálico de la cámara de ejecución que tenía delante le erizó la piel. Entonces la vio. Una joven chica de paseo marítimo con el miedo grabado en sus delicados rasgos, de pie en una plataforma elevada, rodeada de guardias. Sus ojos luminiscentes se movían de un lado a otro, desesperada y sin esperanza. El dispositivo traductor de Rick emitió un ping, traduciendo el fuerte anuncio al inglés. La chica, Alaria, fue acusada de traición, un delito castigado con la muerte. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, una mezcla de curiosidad e indiferencia. El corazón de Rick latía con fuerza en su pecho. Algo sobre eso se sintió mal. Se abrió paso entre la multitud, su mente acelerada. No puedo dejar que esto pase, no bajo mi supervisión, murmuró para sí mismo. Una oleada de determinación inundó sus venas. Se acercó a la plataforma mostrando sus credenciales diplomáticas. «Detén esto de inmediato, Rick», ordenó con su voz cortando el ruido. Los guardias dudaron intercambiando miradas confusas. Los ojos de Aria se abrieron de sorpresa y confusión cuando Rick se interpuso entre ella y el verdugo. «¿Qué autoridad tienes aquí, humano?». Un guardia desafió su tono, destilando desdén suficiente para detener esta farsa, replicó Rick. Escaneó rápidamente el documento que se mostraba en una pantalla hueca cercana, dándose cuenta de que la evidencia contra Araria era fabricada. «Este es un error judicial. Ella es inocente». El murmullo de la multitud se convirtió en susurros de sorpresa y curiosidad. El verdugo bajó su arma y los guardias se miraron entre sí en busca de orientación. «¿Por qué me ayudas, Araria?», preguntó con voz temblorosa cuando Rick tomó su mano, llevándola lejos porque es lo correcto, respondió Rick. Su agarre firme pero tranquilizador. Se movieron. Deslizándose rápidamente entre la multitud y agachándose en un callejón, el comunicador de Rick zumbó y lo activó contactando a sus aliados terrestres. «Necesito extracción. Situación crítica. Vida inocente en riesgo». Araria se aferró a él. Su miedo, palpable. «Vendrán por nosotros. Nosotros. No sabes lo que has hecho. Entonces dímelo», instó Rick. Encontraron refugio temporal en un edificio abandonado donde Araria explicó la agitación política. Una facción dentro del gobierno del programa estaba incriminando la inocencia para consolidar el poder y ella se había convertido en su último peón a medida que la noche se oscurecía. El aire fresco se llenó con el leve zumbido de los campos de energía. Rick se dio cuenta de la complejidad de la conspiración. Su comunicador zumbó de nuevo, esta vez con un mensaje de sus superiores en la Tierra. «Acabas de poner en peligro toda nuestra misión». La voz ladró demasiado tarde ahora. Rick murmuró más para sí mismo que se giró hacia Araria. Su resolución se endureció. «Resolveremos esto juntos». Araria lo miró con una mezcla de gratitud y temor. «Gracias», susurró. «Por ahora, debemos permanecer ocultos y reunir más información». Rick dijo con su mente acelerada pensando en planes y contingencias. La noche transcurrió en un silencio incómodo.
Ambos eran conscientes del peligro inminente que acechaba afuera. Habían logrado escapar de la amenaza inmediata, pero Rick sabía que esto era solo el comienzo. Cuanto más adentraran en la conspiración, más peligroso se volvería su camino. La luz de la mañana se filtraba a través de las grietas del edificio, proyectando sombras misteriosas en las paredes. Rick y Araria se movieron con cautela por los túneles subterráneos bajo la ciudad. El olor a humedad se aferraba a sus ropas. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra, un recordatorio constante de su precaria situación. Araria los guió. Su conocimiento de los pasajes ocultos de la ciudad resultó invaluable mientras navegaban por los laberínticos túneles. Rick no podía evitar la sensación de ser observado. Su mano rozó la superficie fría y áspera de las paredes del túnel. Aterrizando en la realidad de su predicamento, de repente una figura salió de las sombras. Rick instintivamente buscó su arma, pero la figura levantó una mano en paz. «Estoy aquí para ayudar», dijo el extraño en un inglés acentuado. Era un aviso, pero sus ojos tenían una mirada de determinación en lugar de hostilidad. «¿Quién eres?», exigió Rick en tono cauteloso. «Mi nombre es K. Soy parte de un grupo de resistencia contra la facción corrupta en nuestro gobierno». El aviso respondió: «Escuché sobre lo que hiciste por Araria. Necesitamos gente como tú». Rick y Araria intercambiaron miradas. El peso de su situación los presionaba. «Necesitamos información». Rick dijo: «Necesitamos entender el alcance completo de esta conspiración». Cal asintió. «Sígueme». Los condujo a una casa segura en lo profundo de los túneles, un lugar tenuemente iluminado por lámparas parpadeantes. El aire estaba denso con el olor a aire reciclado, pero era un santuario comparado con los peligros de arriba. Cuando se asentaron, Cal compartió lo que sabía. La conspiración involucraba a funcionarios de alto rango que manipulaban el miedo público para tomar el poder. Habían incriminado a innumerables inocentes, incluido a Araria, para eliminar a cualquier amenaza a su control. Aya comenzó a confiar en Rick Moore. Su miedo lentamente dio paso a una creciente sensación de esperanza. «Podemos detenerlos», dijo. Su voz era firme. «Pero necesitamos pruebas». Su conversación fue interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. El corazón de Rick se aceleró cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la casa segura. «Hemos sido comprometidos», gritó Cal, empujando a Rick y a Alaria hacia una salida oculta. Huyeron por estrechos túneles. El eco de las botas de sus perseguidores los seguía de cerca en su prisa. Rick se topó con un dispositivo de comunicación oculto. Su pantalla parpadeaba con mensajes interceptados. Lo guardó con la esperanza de que proporcionara información valiosa. Justo cuando llegaron a un pasaje estrecho, un oficial de seguridad los vio. «Ahí están», gritó el oficial y se produjo un incidente cercano cuando Rick y Ari escaparon por poco por una puerta oculta. Una vez a salvo, se reagruparon y examinaron el dispositivo. Contenía un mensaje cifrado que insinuaba un plan mayor. El comunicador de Rick vibró con un mensaje de la Tierra. «Rick, ¿qué pasa? Estás fuera de la red. Hemos descubierto algo grande». Rick respondió: «Necesitamos más tiempo. Hazlo rápido». Superior advirtió que la situación es delicada. Rick formuló un plan para exponer la conspiración. «Necesitamos descifrar estos mensajes». Dijo que su mente estaba trabajando horas extras. «Es nuestra mejor oportunidad para derribarlos». La lealtad conflictiva de Cal se hizo evidente cuando reveló una agenda oculta. «Nunca quise que esto sucediera», confesó, «pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver sufrir a mi gente. Luego, ayúdennos». Alaria suplicó que podíamos terminar con esto con la ayuda de Cal. Comenzaron a decodificar los mensajes mientras trabajaban. La tensión en el aire era palpable. La confianza era algo frágil, pero no tenían más remedio que confiar el uno en el otro. Pasaron las horas y el primer mensaje fue descifrado. Detallaba una reunión de los conspiradores, una oportunidad para reunir pruebas definitivas, pero su tiempo se estaba agotando. Las fuerzas inmediatas se acercaban en su persecución implacable. Amenaza constante. «Necesitamos movernos». Rick instó: «No podemos quedarnos aquí». Escaparon de la casa segura. Su nuevo conocimiento los guió hacia el corazón de la conspiración. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero la determinación de Rick era inquebrantable. «No podemos confiar en nadie aquí», le recordó. «Aria, creo en ti, Rick». Ella respondió. Su confianza en él se solidificó mientras navegaban por el laberinto subterráneo. Encontraron otra trampa.
Esta vez fue Cal quien lo salvó. Su lealtad conflictiva se convirtió en un apoyo genuino. Nunca quise que esto sucediera, repitió con su voz llena de arrepentimiento. Rick y Alaria lograron evadir la captura una vez más. Su vínculo se fortalecía con cada encuentro cercano. Con los mensajes descifrados en la mano, estaban listos para dar el siguiente paso en su plan. No estamos solos en esto. Rick dijo que la determinación iluminaba sus ojos. Los expondremos y nos aseguraremos de que paguen por lo que han hecho. Allá asintió. Su miedo fue reemplazado por una feroz resolución. Juntos se prepararon para las batallas que se avecinaban, sabiendo que la lucha por la justicia solo estaba comenzando. Las elegantes paredes metálicas del edificio gubernamental de alta seguridad se alzaban frente a ellos, proyectando una sombra sobre Rick y Araria. Mientras se acercaban, el aroma estéril del lugar llenó las fosas nasales de Rick, aumentando su sentido de urgencia. Tenían que moverse rápido y encontrar la evidencia que vinculara a los altos funcionarios con la conspiración usando sus credenciales diplomáticas. Rick accedió a las áreas restringidas con facilidad. Su placa le otorgaba entrada pasando varios puntos de control vigilados. Araria permaneció cerrada, sus ojos escaneando sus alrededores en busca de cualquier señal de peligro. El tacto frío de las superficies metálicas y el zumbido bajo de la maquinaria crearon un telón de fondo inquietante mientras navegaban por los pasillos laberínticos en una oficina aislada. Descubrieron un tesoro de documentos. El corazón de Rick se aceleró mientras revisaba los papeles, descubriendo evidencia condenatoria de la conspiración. Esto va más allá de lo que pensaba, murmuró entregándole a Aria un archivo. De repente, la puerta se abrió de golpe y un oficial rápido apareció a la puerta. Con los ojos encendidos de ira, deberías haberte mantenido fuera de este humano, espetó, avanzando hacia Rick. Rick se movió rápidamente usando su entrenamiento para desarmar al oficial. Se produjo una breve lucha y Rick logró incapacitarlo. Pero no sin llamar la atención. Las alarmas resonaron por los pasillos y el sabor del miedo y la adrenalina inundó la boca de Rick. ¡Corre!, gritó Rick agarrando la mano de Alia. Corrieron por los pasillos. El sonido de sus pasos fue ahogado por las alarmas. Aparecieron guardias, pero la rapidez mental de Rick y su conocimiento de la distribución del edificio les permitieron evadir la captura. Irrumpieron en un callejón sin aliento y maltrechos. Necesitamos decodificar estos documentos, dijo Rick, sacando un dispositivo de descifrado portátil. Encontraron refugio temporal en una casa segura abandonada. El aire estaba cargado de polvo y el olor a viejos recuerdos olvidados. Mientras Rick trabajaba en los documentos, Araria caminaba de un lado a otro por la habitación. «Mi familia, su parte en esto», reveló con voz temblorosa. Rick levantó la vista al ver el dolor en sus ojos. «Limpiamos el nombre», le aseguró. Volviendo a la tarea en cuestión, el descifrado reveló información impactante. Oficiales de alto rango habían orquestado toda la conspiración para mantener su poder. Una nueva amenaza surgió cuando los conspiradores se dieron cuenta de las acciones de Rick y Aya. Escaparon por poco de una emboscada gracias a los rápidos reflejos de Rick. La creciente valentía de Andlaria. El sabor de peligro siempre estaba presente, pero lograron mantenerse un paso por delante de sus perseguidores, encontrando un escondite temporal. Rick y Alar se tomaron un momento para recuperar el aliento. Los documentos estaban escondidos de forma segura y sabían lo que tenían que hacer a continuación. «Tenemos que exponerlos», Rick dijo con voz firme, «pero no podemos hacerlo solos». La huya asintió con firmeza. Su resolución está firme. «Estoy contigo, Rick, cueste lo que cueste». Juntos se prepararon para la siguiente fase de su misión, sabiendo que la lucha por la justicia apenas había comenzado. Rick y Araria se aventuraron más profundamente en el subsuelo de la ciudad buscando refugio con un grupo de resistencia clandestino. El olor a sudor y metal llenó el aire mientras se acercaban a una entrada oculta. Sus corazones latían con anticipación en su interior. Fueron recibidos por la resistencia, líderes, un grupo de decididos y rápidos que habían estado luchando contra el gobierno corrupto desde las sombras. Rick se presentó rápidamente y Araria explicó su misión y la evidencia que habían descubierto. Los líderes de la resistencia escucharon atentamente. Su dedicación era evidente en sus ojos. «Hemos esperado mucho tiempo por esto», dijo uno de ellos, un veterano canoso con una cicatriz en la cara le dejó planear nuestro próximo movimiento. Rick y Araria pronto se vieron inmersos en los preparativos para una gran operación para exponer la conspiración. Las secuencias de entrenamiento llenaron sus días.
El sonido de planes susurrados y la textura áspera de los cuarteles improvisados se convirtieron en su nueva realidad. Construyeron confianza y camaradería dentro de la resistencia, encontrando consuelo en su objetivo común durante una sesión de planificación. Un descubrimiento sorprendente sobre los orígenes del grupo de resistencia se fusionó. Fuimos fundados por un desertor del mismo gobierno. Luchamos contra el líder que reveló a alguien que vio la corrupción y eligió combatirla desde adentro antes de que pudieran profundizar en esta revelación. Un ataque al escondite de la resistencia por parte de las fuerzas rápidas destrozó la relativa paz. Rick y Araria entraron en acción liderando la defensa con valentía y determinación. El escondite se vio comprometido, lo que obligó al grupo a reubicarse en medio del caos. A pesar de la agitación, lograron defenderse de los atacantes y escapar con bajas mínimas. Fue una victoria agridulce. El olor a humo y los gritos de los heridos persistían en el aire. Se reagruparon en una nueva ubicación, decididos a continuar su lucha. Las cualidades de liderazgo de Rick brillaron durante la defensa y el crecimiento de allá hasta convertirse en un líder seguro se hizo evidente. Los líderes de la resistencia reconocieron su dedicación, consolidando aún más su alianza a medida que se establecían en su nueva base. El peso de su misión los presionaba. Rick sabía que tenían que actuar con rapidez y decisión. Necesitamos finalizar nuestros planes y atacar mientras tengamos la ventaja, instó al grupo. Estoy listo para luchar por nuestro futuro. Araria declaró que sus ojos se llenaron de determinación. Los miembros de la resistencia se hicieron eco de su sentimiento. Su unidad y resolución eran palpables. Comenzaron a preparar el escenario para la operación principal. Su cauteloso optimismo se vio atenuado por las grandes pérdidas que ya habían sufrido. El vínculo de Rick y Arya se profundizó mientras se preparaban para las batallas que se avecinaban, sabiendo que cada paso los acercaba a exponer la corrupción y lograr la justicia junto con la resistencia. Estaban listos para asumir el desafío, impulsados por la esperanza de un futuro mejor. El aire estaba cargado de anticipación mientras la resistencia hacía los preparativos finales para la gran operación. El sonido metálico de las armas y el sonido de las órdenes silenciosas llenaban el escondite tenuemente iluminado. Rick y Araria se movieron entre los miembros de la resistencia ofreciendo orientación y tranquilidad. Las tensiones aumentaron mientras la resistencia debatía el plan. No podemos permitirnos ningún error. Rick insistió. Esta es nuestra mejor oportunidad para exponer a los conspiradores. Araria se mantuvo a su lado. Su voz firme. Confío en ti con mi vida, Rick. Su confianza se puso a prueba cuando se descubrió un espía dentro de las filas de la resistencia. La traición cortó profundamente su resolución. Rick y Araria interrogaron al espía, extrayendo información crítica que los obligó a ajustar su plan. No tienes idea de a qué te enfrentas. El espía se burló. Su desafío solo alimentó su determinación en medio de la confusión. Rick y Aya encontraron un momento de vulnerabilidad y conexión. Hemos llegado demasiado lejos para fallar ahora, Rick murmuró, rozando suavemente con la mano. Aya le apretó la mano, sus ojos llenos de resolución. No fallaremos con la nueva inteligencia en la mano. La resistencia lanzó la operación. Se movieron rápida y silenciosamente, infiltrándose en el edificio principal del gobierno con sorprendente facilidad. El éxito inicial animó sus espíritus. Pero pronto encontraron una feroz resistencia de las fuerzas inmediatas. La sensación de tensión en el aire era palpable mientras luchaban por abrirse paso a través del edificio. La operación sufrió un importante revés cuando fueron emboscados en un pasillo estrecho. El sabor de la adrenalina y el miedo se mezclaron en la boca de Rick cuando ordenó una retirada. Lograron reagruparse, pero el costo fue alto. Varias resistencias, los miembros resultaron heridos y su progreso se detuvo. La adaptabilidad y resiliencia de Rick brillaron cuando ideó rápidamente un nuevo plan que debemos seguir adelante. Instó a que no podemos dejar que nos detengan ahora. La mente estratégica de Ye entró en juego cuando sugirió una distracción para atraer la atención del enemigo. Su rapidez de pensamiento les permitió eludir las fuertes defensas y alcanzar su objetivo a pesar de los desafíos. Tuvieron éxito en plantar evidencia que expondría a los conspiradores. Sin embargo, el éxito de la misión fue solo parcial. La resistencia enfrentó desafíos significativos y los problemas de confianza dentro de sus filas amenazaron con desentrañar sus esfuerzos mientras regresaban al escondite. Rick y Araria sabían que se acercaba el enfrentamiento final con los conspiradores. Su vínculo se había fortalecido, pero lo que estaba en juego era más alto que nunca. Solo podían esperar que su próximo movimiento fuera suficiente para cambiar el rumbo.
La resistencia se reagrupó después del revés de la operación. El alto zumbaba de actividad mientras los líderes debatían si continuar la misión. La determinación de Rick era inquebrantable. No podemos rendirnos ahora, dijo con voz resuelta. Estamos demasiado cerca. La IA estuvo de acuerdo. Su valentía e ingenio eran evidentes. Iré en una misión en solitario para reunir más información. Se ofreció como voluntaria. Sus ojos brillaban con determinación. Las tensiones dentro de la resistencia alcanzaron un punto de ebullición mientras discutían sobre los riesgos. Esta información lo cambia todo. Un líder admitió que enviar a Ares solo era demasiado peligroso. Rick luchó con la decisión. Sus instintos protectores chocaban con la necesidad de la misión. Confío en ti, pero ten cuidado, imploró. Arya. Su preocupación era palpable. Volveré, lo prometo, le aseguró. Su vínculo se fortalecía con cada momento que pasaba. Araria se infiltró en el edificio del gobierno al amparo de la noche. El olor a humedad de pasaje oculto llenó sus fosas nasales mientras se movía silenciosamente por los pasillos húmedos y resonantes. El aire fresco y húmedo se aferraba a su piel y las ásperas paredes de piedra guiaron su camino. Descubrió con éxito información crucial, pero su presencia no pasó desapercibida. Escapó por poco de ser descubierta. Aya regresó a la resistencia con la información vital. Los silenciosos y resonantes sonidos de sus pasos eran un recordatorio constante de los peligros a los que se había enfrentado. Rick y los líderes de la resistencia analizaron la información, formulando. Su siguiente movimiento, el Intel, reveló la fase final del plan de la conspiración y sabían que el tiempo se agotaba. Su planificación fue interrumpida por un ataque sorpresa de las fuerzas inmediatas. La base de la resistencia se sumió en el caos y el olor a humo y el sonido del combate llenaron el aire. La determinación de Rick de proteger a Araria lo impulsó a luchar con renovado vigor a pesar de la embestida. Los resistentes lograron mantenerse firmes. Se reagruparon y se prepararon para la siguiente fase de su misión. Sabiendo que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, Rick y Araria compartieron un momento emotivo. Su conexión se profundizó. «Podemos hacerlo», dijo. Su voz se llenó de convicción. Juntos, Rick estuvo de acuerdo. Su resolución fue firme con la información vital que Araria había reunido. Estaban listos para enfrentar la confrontación final con los líderes inmediatos. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. Pero su vínculo y determinación les dieron la fuerza para seguir adelante mientras se preparaban para las batallas que se avecinaban. Sabían que la lucha por la justicia y el futuro de sus sociedades estaban en sus manos. La resistencia se trasladó a un lugar más seguro después del ataque sorpresa. Su nueva base estaba situada en una parte remota y oculta de la ciudad. El aire fresco de la nueva base era un cambio bienvenido del caos lleno de humo que habían dejado atrás. Rick y Araria se pusieron rápidamente a trabajar analizando la información que Alaria había reunido durante su infiltración. «Esto es todo», dijo Rick señalando una sección de los datos descifrados. «Una reunión secreta de los conspiradores del momento. Necesitamos interceptarlos y exponerlos». La preparación para la misión de intercepción fue intensa. Los miembros de la resistencia debatieron los riesgos del plan. La atmósfera tensa se llenó con el sonido de voces silenciosas y la sensación de equipo desgastado que se preparaba. «No podemos permitirnos ningún error». Rick enfatizó su tono, sin dejar lugar a dudas. Allá, su confianza crecía con cada misión que se intensificaba. «Estoy lista para esto», declaró su firme resolución. Rick y Araria compartieron un momento tranquilo antes de la misión. El vínculo entre ellos se había fortalecido, una mezcla de confianza y afecto. «Mantente a salvo», Rick susurró su evidente preocupación. «Lo haré». Araria prometió, sus ojos reflejando su determinación. La resistencia comenzó la misión de intercepción con cauteloso optimismo. Se infiltraron en el lugar de la reunión. Un edificio aislado y fuertemente custodiado. La atmósfera tensa y silenciosa en el interior era palpable. El leve aroma a comida alienígena desconocida flotaba en el aire. El éxito inicial abucheó a sus espíritus mientras lograban mezclarse y reunir información crucial. Sin embargo, la misión dio un giro repentino cuando uno de los conspiradores reconoció a Ya. «¿Qué estás haciendo aquí?». El conspirador exclamó con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la ira. El pánico se apoderó de los miembros de la resistencia, pero Rick rápidamente tomó el control. Se mantuvo firme en el plan, ordenó, su voz firme a pesar de la tensión.
Lograron asegurar la evidencia que necesitaban y escaparon del lugar de la reunión. El reconocimiento de Valaria había complicado su misión, pero los resistentes se infiltraron con éxito y reunieron lo que necesitaban. Sin embargo, sabían que los siguientes pasos serían aún más peligrosos. De vuelta en su base, los resistentes escucharon atentamente las grabaciones de la reunión de los conspiradores. El descubrimiento de la fase final del plan de los conspiradores envió escalofríos por toda la habitación. Estaban planeando un golpe a gran escala. Rick dijo con voz sombría: «Tenemos que actuar rápido». Mientras formulaban sus próximos pasos, el desastre golpeó a Araria, que fue expuesta y capturada por los conspiradores durante una misión de reconocimiento. El corazón de Rick se hundió. El miedo se apoderó de él. «No nos iremos sin ella», declaró. Reuniendo la resistencia para una audaz misión de rescate, se produjo un intenso combate mientras abrían paso hacia Araria. El penetrante olor a metal quemado y los caóticos sonidos de alarmas y disparos llenaban el aire. El pensamiento rápido de Rick y sus instintos protectores lo impulsaron hacia adelante, decidido a salvar a Araria. Finalmente la alcanzaron, restringidos y custodiados por soldados rápidos. Rick se enfrentó a uno de los conspiradores principales. Su ira apenas se contuvo. «Es demasiado tarde, humano». El conspirador se burló, pero la resolución de Rick era inquebrantable. Con una determinación feroz, la resistencia logró dominar a los guardias y liberar a Araria. «Lo sabía. Habías venido», susurró Arya, su voz llena de relieve y gratitud. El escape estaba lleno de peligros, pero lograron abrirse paso, el sabor a polvo y humo en el aire. La resiliencia y valentía de Arya brillaron a través de su espíritu inquebrantable a pesar de la terrible experiencia en su base. La resistencia se reagrupó para lidiar con las consecuencias de la misión. Tenían información crítica sobre la fase final del plan de los conspiradores, pero el costo del rescate les pesaba mucho. La determinación y la unidad de la resistencia eran sus mayores fortalezas, lo que los impulsaba a seguir adelante a pesar de los desafíos. Rick y Arya compartieron un momento de tranquila reflexión. «Estamos más cerca que nunca», Rick dijo con voz suave pero firme. «Veremos esto a través de esto». Arya asintió con los ojos llenos de determinación. «Juntas», respondió con voz firme mientras se preparaban para la fase final de su plan. Sabían que lo que estaba en juego era más alto que nunca. La lucha por la justicia y el futuro de sus sociedades estaba en sus manos y estaban listos para enfrentar lo que viniera después. La batalla final climática se cernía en el horizonte y solo podían esperar que sus esfuerzos fueran suficientes para cambiar el curso de su mundo. La resistencia analizó la información crítica obtenida durante el rescate de allá. Los mapas, mensajes codificados y planes estratégicos revelaron la fase final de los conspiradores, un golpe que hundiría a la sociedad pronta en el caos. Rick y Araria trabajaron incansablemente recuperándose del daño físico y el costo de la misión. Un ataque repentino de las fuerzas de pronto obligó a la resistencia a evacuar su escondite. El aroma fresco del refugio seguro temporal era un marcado contraste con el humo acre de la batalla de la que acababan de huir. El silencioso murmullo de preparación y planificación llenó el aire mientras la resistencia se reagrupaba. Rick y Araria planearon su siguiente movimiento sabiendo que tenían que frustrar la fase final de la conspiración. Un aliado inesperado, un exfuncionario de la organización, desilusionado con el gobierno, brindó asistencia crucial. «No están solos en esta lucha», les aseguró su lealtad a su causa, evidente. Rick pronunció un discurso inspirador a la resistencia. Su voz, fuerte y segura: «Esta es nuestra última batalla. Debemos luchar con todo lo que tenemos», instó a galvanizar al grupo. Araria se quedó a su lado. Su determinación, inquebrantable. «Podemos hacerlo juntos», declaró. Su voz resonó en el refugio temporal. La resistencia se preparó para la confrontación final. La sensación del equipo y las armas desgastadas, familiar en sus manos. El sabor de la comida y bebidas racionadas, un recordatorio de su precaria situación. La tensión llenó el aire mientras los miembros de la resistencia se despedían, inseguros de su destino. Rick y Arya compartieron un momento tranquilo. «Su vínculo, más fuerte que nunca, lo superaremos», Rick dijo con su voz llena de determinación. Araria asintió. Sus ojos reflejaban la misma determinación feroz por nuestro futuro. Susurró mientras la resistencia avanzaba hacia la batalla final. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto.
Sabían que la lucha que se avecinaba sería brutal, pero su esperanza y determinación los impulsaron hacia adelante. La batalla final climática se avecinaba y estaban listos para enfrentar lo que viniera después. La resistencia lanzó el asalto final a la fortaleza conspiradora e inmediata. El olor a estructuras quemadas y humo llenaba el aire mientras luchaban a través de áreas fuertemente defendidas. La cacofonía del sonido de la batalla los rodeaba. La sensación áspera de los escombros bajo los pies era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Rick y Aya lideraron equipos separados para completar objetivos críticos. Aya enfrentó una confrontación personal con un líder inmediato. Sus ojos ardían de determinación. «Esto termina hoy», declaró su voz inquebrantable. Mientras tanto, Rick descubrió el eje central de las operaciones de Conspirator. La resistencia enfrentó probabilidades abrumadoras y sufrió grandes pérdidas. El sabor a sangre y sudor llenó el aire mientras avanzaban. Su resolución inquebrantable. Rick y Araria se reunieron, combinando sus esfuerzos para llegar al eje central. El enfrentamiento final con el antagonista principal fue feroz e implacable. «Nunca tendrás éxito, humano». El antagonista se burló, pero la determinación de Rick fue inquebrantable a través de su fuerza y valentía combinadas. Rick y Araria tuvieron éxito. Al exponer la conspiración, la fortaleza comenzó a derrumbarse a medida que la resistencia escapaba. La victoria fue agridulce. El costo de su éxito pesaba en sus corazones mientras huían a la fortaleza en ruinas. Rick y Aya sabían que su misión había tenido un precio, pero su lucha no fue en vano. Habían expuesto la corrupción y la sociedad inmediata estaba al borde del cambio. La batalla se había ganado, pero el camino por delante aún estaba plagado de desafíos tras la batalla final. La ciudad capital de Prom yacía en un silencio sombrío. El aire estaba cargado con el olor a humo y el tenue aroma a metal quemado. Rick y Aya caminaron por las calles llenas de escombros. Sus corazones estaban abrumados por la pérdida de sus camaradas caídos. La ciudad, una vez bulliciosa, ahora estaba extrañamente silenciosa. Los sonidos de conflicto fueron reemplazados por el murmullo de una sociedad que aceptaba su nueva realidad. El gobierno de pronto estaba en desorden cuando se reveló la conspiración. Altos funcionarios fueron arrestados y la gente comenzó a aprender la verdad sobre la corrupción que casi había destruido su mundo. Rick y Araria recibieron reconocimiento por su valentía. Sus roles en la exposición de la conspiración celebrados por aquellos que habían salvado se llevó a cabo una ceremonia para honrar los sacrificios de la resistencia. El leve aroma de las flores se mezcló con el aire solemne y el toque suave de un abrazo reconfortante se compartió entre los sobrevivientes. Rick y Araria se quedaron juntos reflexionando sobre su viaje y el crecimiento que habían experimentado. El sabor agridulce de la victoria persistía mientras recordaban a los que habían dado sus vidas por la causa. Un mensaje de la Tierra reconoció su éxito y ofreció apoyo para el proceso de reconstrucción. Rick sintió una oleada de orgullo y determinación al leer palabras, sabiendo que su lucha no había sido en vano. La promesa de ayuda de la Tierra fue un faro de esperanza en medio del caos. En un momento tranquilo, Rick y Ali discutieron su futuro juntos. «Lo hicimos, pero el verdadero trabajo comienza ahora». Rick dijo que su voz estaba llena de resolución. «Juntos podemos construir un futuro mejor». Araria respondió con los ojos brillantes con determinación. Sabían que el camino por delante sería desafiante, pero su vínculo les dio la fuerza para enfrentar lo que viniera después. El proceso de reconstrucción comenzó tanto para la resistencia como para la Prom Society. Surgieron nuevos líderes dedicados a la reforma y la unidad. Rick y Araria desempeñaron papeles fundamentales en la guía de los esfuerzos de reconstrucción. Sus experiencias y conocimientos invaluables para el nuevo gobierno. La Prom Society lentamente comenzó a sanar las heridas del pasado, dando paso a un futuro esperanzador. Mientras trabajaban lado a lado, Rick y Ali encontraron consuelo en la presencia del otro. Su amor forjado en los fuegos del conflicto se convirtió en una fuente de fortaleza e inspiración. Esperaban una nueva era de paz y cooperación, sus corazones llenos de esperanza para el futuro. Los días que siguieron estuvieron llenos de dificultades, trabajo y determinación. La pronta capital lentamente volvió a la vida, los signos de destrucción reemplazados por la promesa de renovación. La sede de la resistencia se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza, un testimonio de poder de la unidad y el coraje. Rick y Araria continuaron liderando con compasión y sabiduría. Su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba. Enfrentaban desafíos juntos, siempre mirando hacia el futuro más brillante que estaban construyendo. La sociedad pronto abrazó los cambios, ansiosos por dejar atrás la oscuridad del pasado y entrar en un nuevo amanecer mientras el sol se ponía en el horizonte.
Rick y Ara estaban juntos mirando la ciudad que habían salvado. El aire estaba lleno de la promesa de un nuevo comienzo, el tenue aroma de las flores y la suave brisa, un recordatorio de la paz que había luchado tanto para lograr para nuestro futuro. Rick dijo su voz firme y llena de esperanza para nuestro futuro. Araría hizo eco de su corazón lleno de amor y determinación. Juntos enfrentaron el amanecer de una nueva era, listos para construir un mundo donde la justicia, la unidad y el amor prevalecerían.